Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy celebramos el Día Mundial del Riñón y para hablar de eso contamos con nosotros a la nefróloga Adelaida Morales, bienvenida, y a la enfermera Dácil Manchado. Bienvenidas a las dos. Adelaida ya había estado aquí en otra ocasión, precisamente hablando del trasplante renal. De eso también hablaremos porque es el Día Mundial del Riñón. Claro, la expresión es, me cuesta más que un riñón, ¿no? Esa es una de las grandes expresiones que hay, porque el riñón es uno de los órganos vitales del ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. El problema que tenemos, hoy es el Día Mundial del Riñón, porque lo que queremos se celebra desde, es una iniciativa que se hizo en el 2006 desde órganos internacionales para dar conciencia de la importancia de que es la enfermedad renal, porque la gente pues sabe lo que es un colesterol, sabe lo que es una presión, sabe pues, ay, que me duele aquí, pero ¿qué es la enfermedad renal? Pues la gente no tiene conciencia, ¿vale? Y la enfermedad renal es algo importante porque es muy frecuente, 1 de cada 10 tenemos enfermedad renal, muchos no lo saben que la tienen y además es una causa importante de mortalidad. Actualmente es la 8ª causa, pero en el año 2040 va a ser la 5ª causa de mortalidad. Porque al final los problemas renales van derivando en otras enfermedades, ¿no? Sí, una persona que tiene una enfermedad renal tiene más probabilidad de tener pues, un infarto de miocardio, un accidente en la cabeza, un accidente cerebrovascular, lo que llama la gente la trombosis. Tiene más posibilidad de tener un evento cardiovascular. Este año hay un lema, ¿no? El lema que tienen es salud renal para todos, promoviendo la igualdad en el acceso a la atención sanitaria. Claro, estos títulos lees, dice, bueno, no hay acceso para todos. ¿Por qué No, este lema? lo que quiere decir, es un lema mundial, no es un lema solo de España. Si es a nivel mundial, no todo el mundo tiene el acceso que tenemos nosotros a la sanidad pública. A nivel mundial hay mucha sanidad privada y poca sanidad pública, entonces como es un lema mundial, pues se refiere a eso. Si nosotros lo ponemos enfocado a España, lo que se refiere a salud y equidad para todos, se refiere que todos tenemos derecho a conocer nuestra enfermedad, o sea, concienciarse de que la enfermedad renal existe y tener derecho a saber si la tengo o no. O sea, cuando tú vayas, igual que quieres preguntar, doctor, ¿cómo tengo el colesterol? ¿Cómo tengo la tensión? Preguntar, ¿cómo tengo mi riñón? Mi función del riñón no es que me duele el riñón porque tengo una piedra en el riñón o la próstata, no es cómo me funciona el riñón. Para eso tu médico te hace una serie de analíticas en sangre y en orina, porque hay gente que a lo mejor el riñón no funciona bien, pero tiene una sustancia en la orina que llamamos albúmina, que es dañino, ¿vale? Que es algo dañino para el riñón y para el resto de los órganos. Entonces lo que queremos concienciar es que la gente pregunte cómo lo tiene, y porque existen una serie de medidas preventivas para evitar que el daño riñón progrese, que no te mueras y que no llegues a diálisis. Bueno, seguiremos hablando. Dácil, tú trabajas en la unidad, ¿no? de salud del riñón en el hospital. ¿Cuál es tu función? Pues yo soy la enfermera que lleva la consulta de enfermedad renal crónica avanzada y yo ya llevo los pacientes con estadios un poco más avanzados. La primera promoción y prevención se hace desde atención primaria y ya cuando llegan a mí, pues yo lo que hago es la educación para enlentecer lo que es la progresión de la enfermedad renal, que ahí pues lo que hacemos es la educación sobre todo de los factores de riesgo cardiovasculares que están todos vinculados al estilo de vida, una dieta sana, pues comer con bajo en sal y bajito en proteína, no fumar ni beber, pues las comidas bajas en grasa. Los pacientes aquellos que tienen tensión, quiere decir que son hipertensos y diabéticos, pues controlar esa enfermedad y sobre todo evitar el automedicarse y los antiinflamatorios. Claro, es decir, es un paciente que ya tiene problemas renales y un poco lo tuyo es guiarles, ¿no? Para que su vida, educarles, ¿no? Para que su vida no empeore, ¿no? Sí, y para que la progresión de la enfermedad, intentar conseguir llegar lo más tarde posible a diálisis, porque muchas veces hay factores de riesgo que no están optimizados. Entonces, consiguiendo optimizarlos, pues podemos enlentecer lo que es la llegada a diálisis, la entrada en diálisis. Estamos hablando de la enfermedad renal, pero por lo que dice, hay probabilidades de que aumente. Es decir, ¿qué es lo que pasa o está pasando para que una enfermedad que en principio se conoce, ¿no? Que el ciudadano podría decir, oye, sé lo que tengo que hacer, pero para que ustedes crean que en el 2040 va a haber todavía
más enfermos renales? En primer lugar, porque las medidas saludables la gente no las sigue, ¿vale? Cada vez hay gente más obesa, comemos comida basura, no nos controlamos bien, ¿vale? Y eso va a hacer que cada vez haya gente más obesa, más sedentaria, con más diabetes y por lo tanto va a repercutir en todos los órganos, no solo a nivel renal, sino a nivel cardíaco. Y también cada vez la población va envejeciendo. Al estar envejeciendo, vive más tiempo. Al vivir más tiempo, tiene más probabilidades de que se te dañe un órgano y por lo tanto que vayas a fallecer a largo tiempo, pues a lo mejor no por otro problema, pero sí por el riñón. Claro, porque estamos hablando del tema de cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Sí, exacto. El tema de incluso de las comidas procesadas. Antes lo típico era la dieta mediterránea, la gente, mucho ejercicio para desplazarse a los sitios. Ahora la mayoría de la gente va rápido, come comida basura, coge el coche para moverse a todos sitios, cada vez está subiendo el sobrepeso, todo eso hace que todos los procesos cardiovasculares aumenten y el riñón y el daño renal también está ahí. Hablaba de fumar, nosotros tenemos, nuestra imagen es fumar y hacernos daño a los pulmones. No, te hace daño a todos los vasos, no solo a los pulmones, sino a todos los vasos. Cuando habla al de vaso, corazón, a todos los vasos que riegan los órganos. Ajá. El corazón y el riñón están regados por órganos, por lo tanto también se dañan. Y a nivel de las piernas, la gente que camina, que le duele los pies, que tiene problemas, vasculopatía periférica, el tabaco es uno de los más importantes de todos, no solo el pulmón. Cuando llegan a tu consulta, me imagino que al principio todo el mundo sabe que está enfermo del riñón, ¿no? Pero ¿cuesta tanto educarle? ¿Cuesta tanto A ver, saben que tienen una enfermedad renal, pero no tienen conciencia de hasta dónde pueden llegar la enfermedad. Por ejemplo, el tema de la diálisis no todo el mundo lo conoce y no tienen conciencia de lo que les va a suponer en el futuro la diálisis. Y muchos, yo lo que me encuentro es que tampoco tienen conciencia del estilo de vida. Es como que es normal, pues beber y fumar, es normal tomarme un ibuprofeno para el dolor de cabeza. Lo que hablaba de la dieta, pues es normal comer bollería industrial o procesado. Yo veo mucho que no hay un equilibrio de los componentes de la dieta, sino que se come mucha proteína y mucho hidrato, pero nada de verdura y fruta. Entonces es verdad que los estilos de vida pues están cambiando y no son tan sanos como Habla de automedicarse, hablaba del ibuprofeno. De todas formas, un inciso de lo que la punta Crisita. Cuando llegan a ella se conciencian más. ¿Por qué? Porque ya llegan Le cuando... ven las orejas al lobo. Exacto, ya llegan cuando el riñón ya le funciona menos de un 30, un 20% y ya le ven las orejas al lobo. Entonces ahí sí se conciencia, es un palo de entrada y sí se conciencia. Pero nuestro objetivo es que la concienciación sea anterior y que no lleguen ahí. O sea, que no lleguen al que el riñón está dañado y que no lleguen a diálisis. El objetivo es que el paciente se controle antes y que no llegue. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que cuesta, ¿vale? Y esa labor se hace desde primaria, desde las etapas iniciales, pero cuesta mucho, hay que cambiar mucho en la sociedad. Y el tema de automedicarse, decía acerca del ibuprofeno, hay determinadas a lo mejor actitudes que hacemos todos los días de tomarnos algo. Nosotros hablamos de ibuprofeno porque hablamos antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son dañinos a nivel vascular, a nivel de cardíaco producen infarto y a nivel renal producen daño renal. Entonces hablamos de no solo ibuprofeno, de todos los antiinflamatorios, no solo del ibuprofeno. ¿Vale? Un antiinflamatorio también es el Voltaren, también es el Enantio, lo que son ibuprofenos, ¿vale? Hablamos de eso. Luego también se automedican mucho con las benzodiazepinas. Ya nosotros no entramos ahí porque las benzodiazepinas no tienen afectación al nivel renal, pero tampoco es bueno automedicarse con benzodiazepinas porque te le disminuye la tensión y puedes tener accidentes y cosas de esas, ¿vale? Claro. Que España es mucho de automedicarse, de ir a la farmacia y comprar algo. Sí, que a lo mejor pensamos que es que me duele la cabeza y realmente no es sí, te puede quitar el dolor de cabeza, pero te está afectando otro órgano, sí. Entonces quizás es lo de, ¿no? De decir, ir al doctor y oye, porque a lo mejor tienes algún otro problema, ¿no? Exacto. Si tienes. Hablabas de la diálisis, de no llegar a la diálisis. Ahora mismo en Lanzarote, ¿hay cuántas personas hay en diálisis? Porque ustedes, además de diálisis, ¿no?, también hacen el seguimiento de los trasplantados. Sí, ¿no? En Lanzarote hablamos de tratamiento sustitutivo renal, gente que necesita, que ya se le ha dañado el riñón, necesita algo más. Hablamos de diálisis y de trasplante, porque le hemos trasplantado, ¿no? Ahora en Lanzarote hay alrededor de unos 210 pacientes en lo que llamamos tratamiento sustitutivo renal.
Lo bueno es que el 60%, o sea, alrededor de unos 120, son trasplantados y eso es importante porque lo que da calidad de vida es el trasplante, ¿vale? Y luego tenemos el resto que están en diálisis. Un 77, 78 están en hemodiálisis. Y de diálisis no es la misma diálisis. Cuando hablamos de diálisis también hay tipos, ¿no? Hay dos tipos de diálisis, sí. Tenemos una que es diálisis peritoneal, que es un tipo de diálisis que quien lava toda tu sangre que está con todos los productos de la enfermedad renal es tu propio organismo, ¿vale? Te ponen un tubito en la barriguita y es tu propio organismo. Y eso lo haces en casa, te lo haces tú en casa. Generalmente por las noches, ¿no? Por las noches, todos los días, ¿vale? Por la noche. Entonces es más fisiológico porque te lo haces todos los días. Y luego tenemos la otra, que es la hemodiálisis, que es la que, como quien dice, te sacan la sangre y te la pasan como una lavadora. La típica máquina que la gente ve, te saca la sangre y pasa como una lavadora. Claro, pero eso significa estar... Eso tienes que estar fuera de tu casa, en unos centros para hacerte la diálisis, hacerte un sistema que llamamos fístula para cargarte la sangre, tu corazón daña más, o sea, tiene una serie de desventajas, pero bueno, eso un poco... Y luego ahora tenemos una técnica nueva, que es también la hemodiálisis en casa, que ya es algo positivo, porque gente que no puede hacerse peritoneal, pero que quiera estar en casa, pues ya tenemos la posibilidad de hacer hemodiálisis en casa. Que son como máquinas más pequeñas. Más pequeñitas y tal. Y ella te explica un poquito de cómo hace la educación, porque se hace mucho en enfermería. Porque la técnica se adapta un poco, o sea, tú le explicas las técnicas y el paciente, bajo su autonomía y bajo sus circunstancias, elige la que mejor le conviene a él. Y ahí ¿cuáles son entonces los pros y los contras? Por ejemplo, alguien dirá, hombre, yo en mi casa toda la vida. Yo normalmente, explicar que esa es otra de las educaciones que se hace en la consulta de enfermería, y inicialmente empezamos por el trasplante, sobre todo por el trasplante de vivo, porque sería la opción mejor para el paciente, porque se puede hacer de forma anticipada, evitando que entren en diálisis, y para la supervivencia tanto de la persona como del riñón, pues es mucho mayor. Entonces, normalmente yo empiezo por el trasplante, le explico lo que es el trasplante de vivo, que sería con una persona, ya sea familiar o amigo. Exacto, primero que no, porque eso se investiga también, bueno, ahora hablaremos de eso, pero bueno. Hay unos protocolos, eso hay que hacer unos protocolos físicos, igual que judiciales, igual que si no es posible el trasplante en vivo, empiezan las otras opciones. Entonces sí, por el trasplante cadáver ya tendríamos que estar en una lista de espera y normalmente tenemos que estar en diálisis. Entonces dentro de la diálisis tenemos la diálisis peritoneal, que es la diálisis domiciliaria, y lo que tiene a favor es que, como decía Adelaida, pues es una diálisis que se hace todos los días, entonces fisiológicamente todos los días limpiamos la sangre y todos los días eliminamos los líquidos. Entonces el paciente tiene menos restricción hídrica, tiene menos restricción alimentaria, no tiene que estar saliendo de casa, sino que lo hace en su mismo hogar, lo puede hacer mientras duerme, con lo cual tiene el día completo para luego hacer sus actividades si quiere seguir trabajando. En cambio, en la hemodiálisis, las restricciones hídricas y las restricciones alimentarias son mayores, porque solo se hace 3 días en la semana, entonces el día que no nos dializamos, todo lo que bebamos se va acumulando. De hecho, la función renal residual que llamamos nosotros, en la diálisis peritoneal se va a mantener durante mayor tiempo, y para un futuro trasplante eso también es beneficioso para la persona. Renal significa que sigue orinando el paciente. Perdón, me voy a... Y en cambio en la hemodiálisis se pierde esa función, es decir, deja de orinar un tiempo antes. Hablabas de orinar, claro, a veces vemos el tema de cómo sé yo que tengo un problema renal, ¿no? Antes estábamos hablando, antes de entrar aquí, decía que los riñones en teoría no duelen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos avisos que te da el cuerpo? Los avisos que te da el cuerpo te lo da tarde, ¿vale? Porque lo primero que nota el paciente es que pierde una cosa que llamamos la capacidad de concentrar esa orina y por lo tanto orina más veces, y sobre todo por la noche. Pero claro, eso también un problema, que tiene un problema de próstata puede ocurrir, o una persona... Entonces, es el primer síntoma, pero es muy raro tal. Y cuando ya te puede dar síntomas más tarde, que es que
disminuye mucho la diuresis, te hincha, te cansa y tal, ya está muy avanzado. O sea, la manera de diagnosticarla es hacerte una analítica. Y sobre todo se lo recomiendo a todo paciente mayor de 60 años, sano mayor de 60 años, todo paciente con diabetes, debería hacérselo, todo paciente con hipertensión arterial, todo paciente obeso, todo paciente que haya tenido una enfermedad cardiovascular, un infarto, cualquier cosa, o pacientes que hayan tenido antecedentes familiares de enfermedad renal. Claro, pero alguien nos podrá ¿vale? decir, hombre, pero esa es la función del médico, si yo voy allí Sí, y yo tengo esta... Vale, ¿no? la función del médico sí. Nosotros, mira, Canarias tiene un programa que se llama Prevención de Riesgo Cardiovascular, que lo instauraron en el año 2000, hace 24 años, y entonces ellos tienen ese programa que han hecho actualizaciones, la última actualización acaba de salir, tienen un programa que es verdad, cuando tú tienes el paciente tiene una serie de perfiles, tú le calculas tu riesgo cardiovascular y una serie de perfiles, pero el paciente que no va, ¿qué? Ya. Que no tiene conciencia y no va, nunca va al médico, o sea, lo que nos salen los médicos a la calle, porque no pueden salir, Ya. ojalá pudiéramos salir Sí, a veces, la calle. te lo digo por mi ¿vale? propia experiencia, Pero a veces tú no tienes ningún tipo de dolor y dices, no, "Sí, estoy sano. estoy sano, ¿no? exacto. Entonces también tenemos que ser un poquito activos. O, Hombre, bueno, nos dirán, dice, pero ¿nos has venido a dar el coñazo aquí? No, tengo la tensión no un nos poco- dicen eso, ¿no? Exacto, tengo la tensión alta, pero es el estrés. Ya. Y ya está, ¿sabes? Tengo el azúcar, bueno, yo me lo controlo con dieta. Claro, Vale. hablamos de a partir de 60 años, claro, porque evidentemente el riñón es un órgano como que se va desgastando. puede ser. Exacto, sí. También de forma fisiológica el riñón se va desgastando, eso es natural, ¿vale? Eso es natural. Lo que tenemos que ver es que tengamos una función, o sea, es verdad, no es lo mismo el paciente con 40, 30 años al paciente que tenga ya más de 60 o ya digo 70, 80 años. Tu función está en riñón, igual que todos los órganos, igual que la mental, ¿no? Ha disminuido un poco. Pero lo que sí tenemos que saber es lo que tenemos para ver cómo prevenirlo. Por ejemplo, si tienes dañado tu riñón, no te dediques a tomar antiinflamatorios que te daña el Ya. riñón, no te dediques a comer proteínas como una dieta sana, controla tu tensión, controla tu azúcar y luego tenemos fármacos que hay en el mercado ahora, que por eso dice acceso a todos los fármacos, tenemos fármacos en el mercado que han demostrado que disminuye la progresión renal. Si tú no vienes, no lo sabemos, no te lo podemos pautar. Ya. Dacil, cuando alguien va ya a la consulta, me imagino que también tiene que cambiar su modo de vida, en muchísimos casos, también es un poco de intentar mentalizarlos, ¿no? De que te tienes que mentalizar que o haces esto o vas a terminar en diálisis o lo que es peor, imagino una operación urgente de cambio de riñón, ¿no? De Un trasplante. trasplante. Sí, bueno, se cambia también, pero No se cambia, ¿eh? Ahora no se cambia, ahora te explico, no se cambia. se cambia por otro, ¿no? ¿No? Bueno, esa mentalidad, ¿no? De tú tener que al paciente de decirle, oye, tienes que empezar a pensar en que así no puedes seguir, ¿no? Sí, hombre, los mayores cambios es en la dieta, que son los más que les cuesta. También el hecho de hacer ejercicio, que muchas veces estamos muy sedentarios, o como yo ya camino en el trabajo, pues ya no tengo nada que hacer. Y ahí se promueve mucho el hacer Pero un ejercicio. inciso, el hecho de que tú estés trasplantado, el hecho que tenga, eso no te impide hacer ejercicio, ¿no? No, Digo, que vamos a decir, no, es que como estoy operado. Bueno, en el recién operación. Sí, pero me refiero, que no una excusa para decir, oye... No, pero de todas maneras en mi consulta están yendo los antes de, ¿sabes? Entonces, antes de llegar a diálisis o a un trasplante, yo ya les fomento pues el hacer ejercicio, aunque sea empezar 3 veces en semana, ¿sabes? Que por lo menos que tengan el objetivo, y si no pueden salir, que hay muchos que no, pues dicen que se cansan a caminar, pues empezar con los ejercicios de fuerza, hacerlo en una silla, con un elástico, siempre buscar algo que los incentive a... Y si es verdad que tienen que hacer mucho, sobre todo con el tema de la dieta, pues para ellos es complicado porque es como, no me dejas comer nada, esa es la frase. Claro, la otra vez vinimos aquí por el presidente, por el Día del Trasplante, hemos hablado del trasplante en vivo, ¿no? Es decir, claro, cambia mucho, claro, pero todo el mundo, es decir, yo a lo mejor, aunque quiera donárselo a un hijo mío o a un primo, no todos los riñones valen, ¿no? No, vamos a ver, lo que es verdad que la mejor opción de un paciente cuando tiene insuficiencia renal avanzada, la mejor opción más que meterte en diálisis, me lo hicieron un trasplante de vivo, que te lo hacen antes de empezar a diálisis, por lo tanto tu supervivencia y la supervivencia de ese riñón es la mejor de todo. Lo primero que hacemos es, primero, si vemos que el receptor pueda tal,
pero valoramos al donante. El donante, o sea, el que va a dar el riñón, tiene que quedarse con las garantías suficientes que se puede quedar con un solo riñón y vivir con garantías con un solo riñón. Y nosotros lo seguimos de por vida, nefrología lo sigue de por vida. Es decir, que aunque yo no he recibido un trasplante, si lo he dado, también estoy en la consulta. Sí, sí. Nosotros tenemos compromiso de seguir a los donantes para adelantarnos a cualquier complicación. Y estudiamos mucho. Estudiamos que no tenga factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, un paciente diabético tipo 2 con insulina se no puede donar porque ya tiene una enfermedad que puede a la larga dañarle ese riñón. Un paciente que ha tenido un infarto de miocardio y tal, pues tampoco. Se le miran los factores de riesgo, se que es lógico. todos los factores de riesgo, se mira el peso. Pero después, cuando es compatible, no el hecho de ser tú el padre e hijo. No, vamos a ver, cuanto más compatibilidad hay, es mejor para el trasplante. Pero, por ejemplo, lo más frecuente es la mujer que le done al hombre, es lo más frecuente, o el hombre a la mujer, más que el padre, el madre o el hijo, por lo menos en Canarias, y sobre todo la mujer al hombre. A veces no son compatibles y entonces tenemos lo que llamamos un trasplante cruzado. O sea, te ponen en una lista y cuando aparezca uno compatible, uno le da a otro. Tú se lo das a otro, un familiar del otro y al otro familiar. Claro, eso al final aumenta la probabilidad de que tú lo tengas, ¿no? Exacto. Pero claro, la gente dirá, vale, yo estoy sano, pero claro, me quitan un riñón y no voy a poder hacer una vida... No, se hace una vida igual, o sea, se ve que la persona se pueda quedar con un riñón, pero yo te estoy diciendo que se selecciona, y en teoría haces tu vida normal, igual que siempre, eso sí, tienes que cuidarte, o sea, no puedes exponerte y si has bajado peso, volver a recuperar el peso. De los donantes, por ejemplo, que están ustedes en tratamiento, la estadística dice que no hay ningún problema. No, no hay ningún problema, lo seguimos de por vida y no hay ningún problema. Todo lo contrario, a veces incluso encontramos, cuando hacemos el estudio del donante, a veces encontramos patologías que te dice, bueno, por lo menos me has estudiado y me has encontrado algo, porque tú estudias y a veces... Pero ¿hay alguno que se haya arrepentido? Es decir, me he separado y de que me devuelva el riñón, eso no pasa, ¿no? No, eso no hemos visto, Sí hemos visto parejas que a lo mejor les estás estudiando para donar y en medio del camino se separan, entonces paras la donación. Claro. Pero una vez hecho la donación, nosotros nuestra experiencia no hemos tenido. Claro, yo creo que tiene que ser, me imagino que, además que las personas que van tendrán que pensar, tienes que hacerlo por un gesto de solidaridad más que a lo mejor por un gesto de amor. No, lo haces por un gesto de solidaridad y porque no quieres verlo sufrir, tu familia... Pero es muy raro que a la larga, si has tomado eso, tienes que tener una personalidad que aunque te separes por las relaciones pero se lleven bien, porque lo hacen por el bien de él y de su familia, de sus hijos y tal. Eso es muy raro que ocurra. Además de la valoración física, se hace una evaluación psicológica, ¿vale? Y no solo se hace en el hospital que lo estudiamos, sino cuando lo vamos a trasplantar, que en este caso van al Universitario de Tenerife, pasan una valoración psicológica importante, porque claro, hay que ver que... Claro. Bueno, Día Mundial del Riñón, yo creo que lo importante de todo es la prevención. Sí. Mira que han pasado por aquí doctores del hospital de un montón de unidades y siempre terminamos en el mismo punto, la prevención. Antes de llegar allí, así no tenemos problema de que nos calentemos porque la lista de espera es larga, por todo eso, porque el médico es malo, pues, para evitar todo eso, ¿no? Sí, porque date cuenta que todos te dirán lo mismo, porque el organismo no es ni un riñón ni un corazón y tal, es un global. Claro. Entonces, haciendo prevención con todos los factores de riesgo y haciendo dietas saludable, hace que no se dañe no solo el riñón, el corazón y todo el resto. Yo creo que el riñón es de esos órganos... Lo que pasa es que el riñón es desconocido. Pero que afecta, que realmente su funcionamiento es exacto, ese desconocido que lo vemos por ahí, pero que está haciendo una función de las más importantes del organismo. Sí, bueno, eso sí es verdad. ¿Qué vas a decir tú? No, pero es verdad, ¿no? Es verdad. Es verdad del riñón. Bueno, Adelaida, gracias, gracias por nada. Ya te tendremos por aquí, porque lo importante es eso, lo de la prevención, insistir. A ver si entre todos aprendemos a tener una vida más sana.